Muy buenas noches a todos y bienvenidos a Historias de Terror. Para mí es un gusto poder saludarlos una vez más y llegar a todos ustedes como cada noche con una historia. ¿Quién no escuchó alguna vez que su escuela estaba construida sobre un cementerio? Y esa era justamente la razón por la que había fantasmas azotando por todas las aulas o por los patios, incluso algunas veces en los baños. Pero todo esto no es relevante sin una historia. Mi nombre es José Llamas y te presento la historia anónima de un profesor. La siguiente historia está basada en hechos reales y nos la compartió Crónicas Paranormales Huasteca Potosina. Buenas noches. Me permito escribir el siguiente relato, saludando a todos los amigos y un abrazo para los creadores de la página. En el año 2013, inicié mi primer empleo. Llegué a una escuela perteneciente a la Huasteca y por obvias razones, no voy a dar el nombre. Nunca había tenido miedo de llegar muy temprano. Al contrario, yo me sentía muy seguro una vez estando dentro de la secundaria. Llegaba y prendía las luces. Todo estaba oscuro y caminaba retirado, desde la entrada hasta alcanzar los apagadores. Al paso de los días, comenzaron a sucederme algunas cosas extrañas. En una ocasión, me presenté un sábado a estar al pendiente del pintor que andaba allí, y en lo que esperaba a que él terminara me puse a jugar con una pelota. Después de tanto botarla, pegó en algo y recorrió medio patio pero sin fuerza. Yo trataba de alcanzarla, pero nunca llegué a ella. Me la regresaron botando. En ese momento se me puso la piel chinita y me dispuse a esperar al pintor en la calle. Llegué a la casa y le platiqué a mi papá lo que me había sucedido y recuerdo haberle dicho: yo creo que anda un niño cerca de mí. Así que ya iba con cierto temor a esa escuela. Sin embargo, se me olvidó y no hice caso. Me confié tanto que como a las 5:45 de la mañana que yo llegaba, recorría aquel pasillo para poder alcanzar a prender las luces. Y justo en ese momento vi cómo salió corriendo un alumno del salón de tercer grado. Nunca volteó a verme, pero yo corrí a oscuras detrás de él, porque no me caía el 20 de lo que yo estaba viendo y de lo que estaba pasando en ese momento. Se me perdió en la escuela. Al llegar mis compañeros yo les conté y me dijeron que de seguro era el alumno que había fallecido atropellado una mañana y que se dirigía a la escuela. Ahí fue donde yo me empecé a sentir incómoda, así que comencé a hacer tiempo en el café antes de llegar al trabajo o esperaba a mis compañeros para irme con ellos. En una última ocasión, y que para mí fue la peor, me llevé un gran susto. Nos tocaba ir a tirar la basura a un barranco y después de eso quemarla, pero esta vez me quedé sola porque había tardado en terminar mi trabajo. Estaba quemando aquella basura y muy pendiente para saber en qué momento tenía que apagarla, cuando de repente escuché que pisaban unas hojas secas. Quiero mencionar que yo estaba de espaldas a la escuela y en cuclillas. Volteé hacia atrás y vi a una señora que venía de la escuela, pero no le podía ver el rostro. Su pelo era muy largo. Pensé entre mí: algo me va a preguntar, así que continué ahí, esperando a que me hablara. Pero jamás lo hizo. Solo me brincó a mí y a la vara que tenía en la mano. Pude verle sus pies, los cuales los tenía muy feos, y sentí un escalofrío horrible que recorrió todo mi cuerpo. Llevaba pelo suelto y una falda muy larga. «Señora, señora». A pesar de ese miedo profundo yo le llamé, pero jamás me respondió. Solo continuó su camino hasta perderse detrás de un árbol. Jamás salió de ahí. Yo quise en ese momento subir corriendo hacia la escuela. Puedo jurarles que mis piernas no me respondían y por más que yo me esforzaba en correr, no lo pude hacer. Afortunadamente llegó a mí el cambio mucho antes de lo que yo lo había planeado y no permanecí más tiempo ahí en esa escuela. Esto me sucedió y quedé impactada por muchos meses. Saludos. La mayoría de las personas tenemos que cursar alguna vez por la escuela y pasar mucho tiempo allí.
La siguiente historia es de Osvaldo Vélez. Mucho gusto y gracias por recibir mi historia. Quiero contarles. Yo he sido por 15 años intendente de una preparatoria aquí en Ciudad Valles. En esto de la pandemia nos dieron la orden de limpiar por lo menos 2 veces por semana. Y antes de que los jóvenes entraran a la prepa, ya de forma regular, me tocó darle mantenimiento a casi todo lo eléctrico, porque también me gusta ese trabajo. Aparte, era sábado. Bien recuerdo que cuando me fui desde mediodía a checar todo, fui a comprar todo lo necesario y me estuve ahí hasta muy tarde, porque yo quería terminar y no quería que hubiera fallas. Ya me habían comentado algunos padres que venden gorditas enfrente de la escuela que escuchaban cosas raras en la preparatoria. Veían sombras y específicamente en la dirección. Dicen que en ese lugar se prendían y se apagaban las luces y gritaban, pero nadie sabía qué era eso. Pero eso fue lo último que yo quería pensar cuando estaba trabajando. Les voy a decir brevemente cómo está la escuela. Está el patio, que es muy grande. Frente a ese patio hay una hilera de salones. Son 6 abajo y 6 arriba. Y del otro lado están otros más. Y frente a esos salones hay baños. Siempre que paso por ellos, siento algo muy extraño. Una vez los estaba limpiando y me chistaron. Chit, chit. Pero bueno, ya estaba medio cansado y estaba en el salón de hasta el fondo, cercano a los baños, checando los apagadores porque ya había terminado. Fui hasta la mufa y subí la palanca. Y sí funcionó todo. Mientras trabajaba, puse unas lámparas de LED de batería recargable. Ya cuando estaba recogiendo toda mi herramienta, eran las 11, si no mal recuerdo. De repente comencé a escuchar que borboteaba el agua en algún lugar. Pero ese sonido era exagerado. Se escuchaba como si el agua estuviera borboteando en algún lugar. Me salí y empecé a seguir ese ruido que me llevó hasta arriba de esos baños, de los cuales les estaba diciendo. Y en uno de esos tinacos estaba como chapoteando, como si alguien estuviera dentro. Entonces agarré la escalera de la bodega y me fui a ver qué era. No sé, a lo mejor algún gato que se había caído, o tal vez se habían robado las tapaderas de los tinacos, y eso no era extraño, ya que ya nos habían robado con anterioridad. Pero justo cuando iba subiendo, escuché como un pujido. Era extraño, hasta que ya estaba en la azotea de los baños y toqué aquel tinaco. Incluso llegué a sentir movimiento adentro de él. Así que me subí a un bloc y me asomé para ver qué es lo que era. Y cuando puse la lámpara de mi teléfono, no sé si me crean o no, pero estaba una masa amorfa, con una cara viéndome. Era como de color azul fuerte, una plasta de carne con rostro y horrible. Me vio y clarito le vi los ojos. Los tenía como un rojo, muy profundo pero feo. Después de eso me dijo: tengo el cuerpo de cabra. Lanzó un gruñido y yo me aventé. Y por el susto me aventé desde la azotea, que es de solo una planta. Y cuando caí, me dolieron las rodillas. Como pude me fui al portón, pero las llaves las tenía en el salón junto con mi mochila. Y estaba a lo lejos viendo qué era. Yo grité y llegó ese compadre que les digo. Le dije que me ayudara, que había visto algo horrible, y él corrió a su casa. Tronó la cadena del portón con unas pinzas de grueso calibre y me salí. Ya estando en la calle junto con su esposa y don Ramiro, un señor de la tienda, les dije lo que había dentro. Cuando les platiqué eso, vimos, en medio de las canchas, que iba caminando una mujer y 2 pequeños, que iban deslizándose sobre el suelo. La mujer estaba totalmente desnuda y los niños parecían que también. Y atrás de ellos iba una cabra. Nosotros nos quedamos atónitos por eso y entonces nos fuimos acercando un poco, y cuando iba por mi mochila y las llaves, creo que había una cabra, pero muy grande, en la ventana que tenía una cortina verde. Le vimos los cuernos y le hacía como una cabra. Mejor llamé a la dirección y les dije que ya había terminado, y ese animalote
Se movía como queriendo asomarse por la cortina. Bueno, yo creo que eso era como una cabra, porque esa figura tenía la sombra, pero no les puedo asegurar qué demonios era. Estas historias las quise compartir con ustedes. Si te han gustado, déjame tu pulgar arriba. No olvides en dejar tus comentarios. Y gracias por ser parte de este canal.